¿Cómo están ustedes? Hoy he querido hacer una entrevista a fondo distinta, porque como estamos a días de la elección, he querido traer a un candidato y a un ex constituyente, a un ex de esos que quedan, que estuvieron en esa tan vilipendiada estructura que quedó derrotada por el rechazo. Para mí es un gusto poder conversar con ellos, porque además uno de ellos fue el profesor y el otro fue el alumno. Hoy día el alumno es candidato, el profesor pertenece a la vieja guardia de los ex constituyentes. Para mí es un gusto saludar en primer lugar al candidato Aldo Valle. ¿Cómo está, candidato? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por esta invitación. Y al ex constituyente, don Agustín Esquella. ¿Cómo está, Agustín? Bien, Rodrigo, gracias por estar aquí contigo y con Aldo. Bueno, no es fácil tener un ex rector y a otro ex rector de la Universidad de Valparaíso teniendo a conversar. Universidad que desde el punto de vista familiar me tiene mucho afecto. Mi padre y mi madre estudiaron en esa gloriosa antigua escuela de Derecho de don Victorio Pecio, de donde estos caballeros también egresaron y se titularon, entiendo, don Aldo, don Agustín, sí. Quiero conversar un poco sobre el tema de esta hacer constitución, de lo que pasó ayer y de lo que podría pasar ahora o que no podría. Y por eso quiero partir con usted, candidato Valle. ¿Ha conversado usted con su amigo Agustín aquí presente sobre lo que pasó antes? ¿Qué opina de lo que pasó antes? ¿Por qué llegamos a esta elección? Sí, hemos conversado más de una vez. Ahora, mi opinión es que la composición de ese órgano, que fue la convención, dio lugar, a mi juicio, a mayorías y a correlaciones que no fueron finalmente las más aconsejables para los acuerdos, ¿no? Y yo en eso también soy muy enfático. Yo creo que las constituciones no pueden ser el producto solo de mayoría, no puede ser solo la voluntad de la mayoría. Probablemente cuando se gobierna, probablemente en el Parlamento, cuando se legisla, obviamente que debe expresarse una mayoría. Pero a propósito de las constituciones, lo que debe haber ahí fundamentalmente son procedimientos y principios. Procedimientos para resolver las diferencias democráticamente sin ventaja. Lo que yo pido para esta constitución es que sea una constitución sin ventajas para ningún sector. Y no estoy de acuerdo con que las constituciones puedan tener ventajas o que la mayoría logre imponer o que alguien antes por la fuerza pudo imponer. Y principios, bueno, los principios que dan lugar, obviamente, a un Estado de Derecho, y yo agrego, porque ya está por lo demás en las bases constitucionales, a un Estado social y democrático de derecho, y no hacerse cargo de todas las posibles sensibilidades y diferencias que puedan haber en una sociedad. Agustín, cuando usted fue electo constituyente por el Partido Liberal, Independiente, mucha gente pensaba que usted iba a ser el presidente de la convención, el padre con cripto, el primo inter pares, el ex rector, el premio nacional, etc. Pero usted llegó allí y no solo no lo fue, sino que fue muy vilipendiado por estos jóvenes que algunos dicen que tuvieron delirios dentro de... ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo puede usted abstraerse y mirar ese proceso y pensar en el nuevo proceso en que a lo mejor podría ser electo Aldo Valle? Mira, Rodrigo, yo en mi caso personal creo que tuvo sentido postular a la convención, tuvo sentido estar en ella, así lo haya pasado por momentos bastante mal, y tiene sentido hasta hoy para mí porque el éxito no es la única medida del sentido que damos a las acciones o determinaciones que tomamos en nuestra vida. Ahora bien, tengo que ser franco contigo como lo fui también las muchas veces que conversamos con motivo del proceso anterior. Yo nunca pensé que iba a ser presidente de la convención, no tenía nada a mi favor para hacerlo. Sé que mi nombre circuló por la prensa y que había personas que lo deseaban,
Pero una persona con las ideas políticas mías, perdón que las expreso una vez más, un liberal de izquierda en Chile, las tiene muy en contra, porque yo digo... Eso es una mezcla, perdón, de liberal de izquierda, es una mezcla de perro con gato. No, es defender simultáneamente los valores de la libertad y la igualdad, tratando de compatibilizarlos sin nunca inmolar la igualdad en el altar de la libertad, como han hecho muchas sociedades capitalistas. Pero Agustín, es como decir que Marshall era el Partido Comunista, digamos. Es decir, No, bueno, es complejo desde el punto de vista claro que es entenderlo. complejo y la sociedad chilena en este sentido tal vez, no sé, pero yo siempre me he sentido muy solitario porque como te decía, por decir liberal me gano la circunspección de la izquierda que me mira con el entrecejo muy fruncido y cuando agrego que soy liberal de izquierda me mira más la derecha, pero son mis ideas políticas desde siempre, pero para lo que voy. Yo de verdad nunca pensé que iba a tener en la convención el apoyo para una función que además nunca deseé. Pero a eso ¿Y hay un mea culpa sobre lo que pasó, sobre el sí, resultado? yo fui autocrítico durante el proceso y después del proceso lo sigo siendo porque creo firmemente que lo que perjudicó más que la propuesta constitucional que en su mayor parte a mí me representaba, pero que sí tenía cuestiones muy criticables, lo que nos perdió ante los ojos de la ciudadanía fue un proceso mal llevado, un proceso llevado con mucha furia, con mucho resentimiento, con posiciones políticas demasiado extremas por lado y lado. Entonces yo tengo confianza, particularmente si Aldo llega a esa convención, para que a la nueva comisión constitucional, para que en definitiva esos defectos graves y persistentes en que incurrimos durante el proceso anterior no se repitan. Hay que trabajar en la discrepancia, pero trabajar de una manera jamás de ofendiendo al otro, jamás excluyendo al otro, jamás diciendo, como pasó en nuestra convención, mira, tenemos los votos para aprobar esta norma, digamos del centro hacia la izquierda, en consecuencia no importa no conversar con la derecha. No se trataba de eso, se trataba de conversar siempre para que nuestras votaciones hubieran sido por amplias mayorías. En consecuencia, yo viniendo de ese proceso y siendo crítico del diseño de este proceso, pero no es el momento de hablar de eso, yo sí confío plenamente que este proceso va a tener éxito porque no nos podemos permitir fracasar dos veces y de verdad lo digo no por tenerlo a mi lado, haber sido alumno, colegas, colaboradores en la rectoría y amigos, que Aldo Valle es una garantía de lo que yo esperaría, a lo menos en relación con el momento actual. Candidato, usted va en una lista que se llama Unidad por Chile. Unidad para Chile. Unidad para Chile. Siempre me lo aprendí, todas las preposiciones ante, bajo, caben, entre, por, contra, pero para ya. Sin sobre. Sin sobre, tras, sin sobre, tras. Teníamos buenos profesores en esa época. Pero en esa unidad hay conceptos entre los mismos candidatos que están hoy día que no se entiende. Es decir, no se entiende. O sea, y yo quisiera que usted pudiera aclarar aquello porque, por ejemplo, en su misma lista, uno de los candidatos ha planteado que un poco un limar por el lado las bases constitucionales. ¿Y qué opina usted? Sobre, por ejemplo, la bicameralidad atenuada, digamos, y el concepto de que el Senado pasara a ser algo así como un directorio del presidente. Pero que todo quedara en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su visión sobre eso? ¿Cuál es su aporte si usted fuera constituyente, digamos, sobre aquello? Bueno, sobre lo más general, lo que tú planteabas al inicio, Rodrigo. Bueno, la lista expresa una diversidad que hay en la izquierda y en la centroizquierda. Y yo creo que eso es bueno, porque las personas tienen ahí opciones, candidatos con trayectorias, con perfiles distintos. Y yo creo que eso enriquece finalmente, ¿no?, la deliberación pública en sus resultados, desde luego en su proceso. Y específicamente sobre el carácter del Senado, a mí me parece que ya está claro que el Senado
pertenece en la tradición política, constitucional, a la cultura política, ¿no?, de Chile, que se le concibe como una cámara política. Y en consecuencia no participo de la idea que finalmente no iguale en facultades y en funciones a la Cámara. Probablemente la propia Constitución actual hace una diferencia. Lo que yo sí observo es que el Senado debiera tener una representación proporcional, porque hoy día porque es una cámara política, debe responder al mismo principio democrático de representación. Entonces, hay regiones en que se eligen 2 senadores. ¿Y cómo llegar a eso? O sea, ¿cómo llegar a esa proporcionalidad? Porque el concepto, la gracia, entre comillas, que tiene es que hoy día el Senado es regional, en que hay representación de la región, frente a la desgracia que tenemos que este país es uninacional santiaguino, que todo se elige con santiaguinos, que los candidatos son santiaguinos, que las elecciones son santiaguinas y que Dios atiende en todas partes, está en todas partes, pero solo atiende en Santiago. Entonces, ese concepto, ¿cómo lo soluciona usted para la elección, por ejemplo? Se soluciona, a mí me parece, sobre la base de incrementar la representación en el Senado. Más senadores. Claro, de modo que nunca se va a llegar, me parece a mí, a una representación proporcional al mismo nivel de la Cámara de Diputados, porque eso sería obviamente reproducir un órgano desde el punto de vista de su composición, que no es necesario. Pero no es conveniente, porque es una cámara política. De 105 son 155 los diputados, llegar a 100 senadores. Yo no creo que sea necesario llegar a ese número, pero creo que hay que corregir. No puede ser que en algunas regiones se elijan con poblaciones muy distintas el mismo número de senadores. O sea, a ver, no creo que Santiago tenga que expresar a toda su padrón, porque es muy grande, debido a lo que tú señalas. Pero que la Araucanía elija los mismos senadores que Santiago, a mí me parece que produce un efecto que distorsiona. Y eso hay que corregirlo. Y corregirlo con aproximaciones sucesivas. Por ejemplo, hay varias regiones en que se elige 2 senadores. O sea, se vuelve al binominal. Y entonces, esto no rompe con una tradición política valiosa en la cultura política chilena y corrige algo que le hará bien finalmente a la representatividad, a la expresión de la voluntad democrática del país. Yo voy por esa solución y no estoy de acuerdo con lo que se ha planteado en el sentido de que pase a ser no una cámara política, sino algo así como una cámara de representantes para otros efectos. No, porque el problema también del proceso legislativo no está en que eso lo alargue, es otro el problema, es que precisamente allí se produce una contención debido a que no se respeta un principio de proporcionalidad en la composición del Senado. Ese es el problema, a mi juicio, más importante. Agustín, desde el punto de vista también mirándolo de la perspectiva de lo que fue ser constituyente anteriormente, y frente a las bases que hoy día se pusieron en la palestra para elegir una nueva constitución, bases que por lo demás se hicieron a consecuencia de un acuerdo que hubo antes de la elección, porque este acuerdo se tomó antes de la elección, y que en el fondo con ese acuerdo, que digo yo, son palabras mías, se logró ganar con un gran rechazo, digamos, porque habían quienes rechazaban para modificar, digamos, la actual constitución. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opina realmente usted, mirándolo de afuera, sobre las bases? Las bases yo las veo bastante innecesarias, por lo menos algunas de ellas, porque adelantan contenidos constitucionales, no son bordes, son contenidos. Por ejemplo, cuando una de las bases dice que habrá régimen bicameral, ¿por qué evitan que en la nueva comisión constitucional se discuta si acaso no será mejor un régimen unicameral? Yo soy partidario, como Aldo, del régimen bicameral y soy partidario de la subsistencia del Senado en los términos que él dijo. Yo voté en su momento en la ex convención en contra de la supresión del Senado,
Pero no me parece bien, ese es un ejemplo de una de las bases que decide por la futura convención. Entonces no es un borde, es un contenido. Un borde es, lo mencionó Aldo, el Estado social y democrático de derecho. Sí, vamos a seguir siendo una democracia, enhorabuena, ojalá institucionalmente mejorada, pero se le agrega el apelativo de social, pero eso tiene que ser desarrollado en el resto de la Constitución. Entonces esa base dice social y democrático, pero el resto del articulado tiene que desarrollarlo. En cambio, en el otro ejemplo que señalé antes, me parece que no hay mucho que desarrollar porque ya está decidido que el régimen es bicameral. Pero yo reitero, Rodrigo, lo que dije en mi respuesta anterior. Cualesquiera sean las críticas que uno pueda tener sobre este diseño de esta fase del proceso, hay que comprometerse con el éxito del mismo. O sea, que el país fracasara nuevamente en el intento de reemplazar la Constitución del 80 y sobre todo, porque no es solo ese el objetivo, de darse una Constitución para el siglo XXI, afectaría mucho la autoestima de los chilenos, creo yo, y nuestra imagen internacional, la imagen internacional de los países, no depende solo de los tratados de libre comercio, como se cree a veces. Depende también si son capaces de tomar bien ciertos problemas, en nuestro problema constitucional, tomarlo bien en las manos y darle un curso de solución. Entonces, repito, siempre crítica, siempre autocrítica, pero sin perder de vista que en este caso las críticas y autocríticas que se pueden hacer son para ayudar al proceso, no para que el proceso fracase, porque Rodrigo y yo tengo la impresión que en los dos extremos, no en la derecha y en la izquierda, eso para mí no son extremos la derecha y la izquierda, los extremos son la extrema derecha y la extrema izquierda que las conocemos. En esos dos extremos es probable que no haya ganas de que el país cambie la Constitución. Y de hecho muchos así lo han expresado. Okay. Pero la mayor parte del espectro político del país, incluyendo a la derecha, el centro y la izquierda, quiere una nueva Constitución y no es que yo quiera otra vez repetirlo, pero insisto, esta es una elección muy especial. No se eligen diputados, senadores, alcaldes, concejales. Se elige a personas para que preparen una propuesta constitucional. Entonces el elector debiera fijarse muy bien en las condiciones personales. Aldo, siguiendo lo que decía su mentor, su profesor, resulta que en la lista que está en la lista de Unidad para por sin sobre tras, Chile, resulta de que a diferencia de la derecha, que la derecha quienes dicen que están o se piensa que están bien a la derecha, están fuera de la lista tradicional, son otra lista. Pero en el caso de usted, están dentro de su misma lista. Hay candidatos dentro de su misma lista que no creen en el proceso. Y hay estructuras dentro de su misma lista, partidos que no creen en el proceso, por lo menos gente que lo ha planteado objetivamente, de que este proceso es una camisa de fuerza, que este proceso, digamos, no garantiza lo que la gente quiere. ¿Cómo se siente usted dentro de eso? Es decir, porque yo entiendo, con lo que lo escucho usted, que usted está por buscar acuerdos, por sentarse en una mesa con el que no piensa como usted, a buscar acuerdo para hacer una constitución nueva. Sí, yo quiero desde luego hacer honor a la convocatoria que hace la lista. Es Unidad para Chile, ¿no? No es unidad para un determinado sector. Y claro, en la izquierda y en la centroizquierda no solo hay matices, también hay diferencias sustantivas que obviamente, decía hace un rato, ¿no?, enriquecen. Yo creo sinceramente que todos en la lista están porque el proceso salga adelante. Yo se los he escuchado a ellos. Yo estuve en una reunión y debo ser muy leal en eso, digamos, ¿no? Ahora, obviamente que algunos pueden tener más o menos entusiasmo, pueden tener observaciones, pero también por lealtad cívica, candidato, ¿no? yo he escuchado cosas distintas, no solamente dentro de ellos, sino que también dentro de aquellos que son los expertos que pertenecen a ese sector, que no creen en el proceso y que no creen en las bases, que las bases son una camisa de fuerza,
que una camisa de fuerza que no corresponde. Es decir, entonces, que eso no es lo que usted me está diciendo. No. En usted sí que lo creo. Sí, en usted no solo lo creo, sino que se lo he escuchado, y yo quisiera referirme a lo suyo, pero dentro de ese grupo hay de todo. Si fuese así, yo creo que uno debiera antes decir no participo en esto porque no lo considero legítimo, no lo considero válido. Pero aquí hay una decisión del Congreso Nacional con la voluntad concurrente del presidente de la República por un órgano al que le reconocemos legitimidad, le reconocemos validez jurídica, política, y en consecuencia yo creo que uno puede tener discrepancias respecto de si debían haber o no ciertas bases, pero uno tiene que vamos al fondo de ciertas reconocer cosas. legitimidad. Nos queda poco tiempo, vamos al fondo de ciertas cosas, candidato. Usted y su mentora que han hablado del Estado social y democrático de derecho, no de derechos, de derecho. ¿Ya? ¿Y cómo se concilia con la subsidiariedad dentro de esta nueva Constitución? Sí, yo creo que es incompatible el Estado social y democrático de derecho con la subsidiariedad si se la entiende desde la perspectiva que se ha impuesto en Chile. Es decir, subsidiariedad quiere decir Estado mínimo, Estado ausente, Estado subordinado totalmente a las relaciones de mercado, pero... No, pero como decía un liberal como Marshall, de lo que le gusta a su montón liberal, no, una sociedad en la cual el privado tenga espacios para poder actuar. No, eso me parece a mí que es absolutamente compatible. De hecho, las economías vigorosas, con empresas, ¿no es cierto?, muy activas, están allí en las democracias y en los sistemas de economía capitalista que han logrado, ¿no?, conciliar muy bien sus diversos acentos, y entonces hacer creer que cuando se habla de Estado social y democrático estamos hablando de un Estado enorme, no, entre otras cosas porque las prestaciones que el Estado garantiza también pueden ser otorgadas por instituciones privadas. En Chile se hace en educación. En educación el Estado financia el 90% de la matrícula en el sistema escolar. ¿Y cómo lo hace? No lo hace imponiendo una determinada ideología estatal, lo hace a través de la educación particular subvencionada, a través de la educación municipal. En educación superior, el Estado garantiza gratuidad hasta un cierto decil, ¿no es cierto?, de ingreso económico. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de universidades estatales, de universidades privadas que integran el Consejo de Rectores, de universidades privadas que no integran el Consejo de Rectores, y nadie podría decir que aquí ese derecho social, que todavía requiere desarrollo, a mi juicio, represente un Estado gigante. No, estamos hablando de otra cosa, de modo que yo no veo que haya aquí... Claro, pero la subsidiariedad significa, para entendernos bien, significa de que la forma como usted entiende, significa que, por ejemplo, que van a ir coexistiendo que universidades privadas y colegios subvencionados. Obviamente, yo lo pienso así. Claro, porque hay otros que no lo piensan así. Bueno, ahí puede haber una diferencia. Nos queda poco tiempo. Le dije mentor, Agustín, porque aunque con los años uno parece la misma edad, él fue su alumno. ¿Cómo era como alumno? Vamos a una cosa, porque yo conozco la familia, nos queda muy poco, quiero entrar a una cosa personal. El otro día lo vi en el diario, el recuerdo que hacía de su madre y de su padre. A su padre lo conocía, a su madre no. Pero sé que su madre era más demócrata cristiana que socialista, y por su padre lo supe. Sí. Pero la familia de ustedes, una familia realmente de trabajo, lograron, entiendo que casi todos ser profesionales. ¿Cómo era como alumno Aldo Valle? Bueno, era un espléndido alumno. Yo lo descubrí en la sala de clase, Aldo Valle. Hoy día pareciera que tenemos la misma edad, pero en verdad no parece. Yo luzco mucho mayor que él. No, más joven. Pero de verdad Rodrigo destacó en la sala de clase junto a otros estudiantes, siempre una minoría, que pedían la palabra, que tomaban la palabra, que hacían aportes, que hacían críticas o expresaban discrepancias con lo que salía de la boca del profesor, y eso es lo que hace atractiva y productiva una clase. Después fuimos colegas como profesores, trabajamos juntos después en la rectoría. Entonces a este candidato
del que no soy mentor, tal vez puede haber ejercido algún tipo de influencia en su manera de pensar, porque creo que compartimos un talante propicio al cambio, no nos resistimos al cambio, no somos conservadores, pero yo le atribuyo a Aldo una condición que quizás yo no tenga en mayor medida: mesura, ponderación, sentido del cambio, pero no a cualquier precio, no al precio de intentar dar vuelta de campana a los países, que obviamente no se trata de eso en este momento, sino de tener un mejor país. Lo dije muchas veces en la convención anterior, no se trata de tener otro país, otro Chile, como pedían algunos, un mejor país, un mejor Chile, un Chile más justo, y creo que esta persona, porque no perdamos de vista el objetivo, es para preparar una constitución. Entonces, se necesita mucho conocimiento, buen criterio, capacidad de conversación con los que no piensan igual, y de verdad, por mérito de Aldo, no de su mentor, como tú has mencionado, pero parcialmente puedo haber influido algo, tiene esas condiciones. Espero que no haya sido que no sea guanderino y le gusten las carreras de caballo como su mentor, digamos. No, claro, sí. Bueno, por Wander tengo simpatía y la he tenido, sobre todo por influencia de mis hijos. Y las carreras de caballo son extraordinariamente... son entretenidas las carreras de caballo. Yo me he mantenido distante de esa pasión que finalmente son los caballos. Ahora, al terminar, candidato... ¿usted se siente capaz de buscar puntos de encuentro si fuera electo, cuando la discusión se ponga álgida? Yo creo que sí. Yo tengo como método siempre escuchar. Y sobre todo escuchar a los que piensan distinto. Y contribuir. Siempre es posible buscar una fórmula. Sobre la base de no negar a las personas, ¿no? De reconocer al otro como un legítimo otro distinto. En eso consiste la virtud de la democracia y finalmente la virtud de la república, en que podamos convivir con nuestras diferencias. No creo yo que haya que llevar a la Constitución todas esas sensibilidades que tenemos, porque obviamente ahí se abre siempre la posibilidad de muchas, a veces, diferencias insuperables. Y si se trata entonces de ponerse de acuerdo en los procedimientos y en los principios, pues yo creo que todos queremos tener una sociedad democrática. Yo creo que todos queremos tener una sociedad con más justicia y tenemos diferencias. Y entonces actuemos en consecuencia. Yo digo, simplemente... ser consistentemente democráticos significa tener un tribunal constitucional distinto al que tenemos hoy día. Ser, consistentemente personas que nos comprometemos por una mayor igualdad o equidad social significa que avancemos hacia un Estado social. Muchas gracias, candidato Valle. Profesor Agustín Esquella, es constituyente, por haber estado en esta conversación. Y a usted que nos está mirando, he querido hacer una entrevista a fondo distinto, una conversación. No es fácil tener una conversación con dos personas intelectualmente de muy buena capacidad, ex rectores de una universidad prestigiosa, uno ex constituyente, otro pretende serlo. Aldo Valle, Agustín Esquella. Un gusto estar en su casa con ustedes.